Bien, buenos días, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos en esta mañana. Vamos a iniciar la segunda clase de su curso de Bases de Datos 1. Los temas que vamos a dar el día de hoy, bueno, están en pantalla. Tipos de modelo de datos, lenguaje de consultas. Vamos a iniciar con el lenguaje SQL, que es el lenguaje básicamente que vamos a manejar en nuestras bases. Y vamos a entrar en uno de los primeros tipos de comando que tiene el lenguaje SQL, que son el Data Definition Language, conocido con el DDL. Básicamente solo con esas siglas se les conoce, pero significa Data Definition Language. Y las sentencias que vamos a estar viendo, iniciando hoy, es el Create Table, el Alter Table y el Drop Table. Vamos a ver entonces cada una de ellas, cómo hace, cómo se comportan, y cómo es la sintaxis que se debe usar en el SQL. Bien, comencemos entonces con el primer tema, que son los tipos de modelo de datos. Bien, los modelos de datos se definen como un esquema o estructura lógica de la base de datos. Los modelos de datos son entidades fundamentales para la introducción de la abstracción de las bases de datos. Ellos definen cómo los datos se van a conectar entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos presentar los diferentes modelos de datos, cómo lo vamos a presentar, cuándo lo vamos a presentar y a quién o a quiénes les vamos a presentar cada uno de los modelos. ¿Sí? Existen tres modelos básicos de, de datos, ¿verdad? Tres tipos básicos. Vamos a comenzar con el modelo de datos conceptual, modelo de datos lógico y modelo de datos físico. ¿Sí? Esos son los tres tipos de modelos que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Vamos a definir cada uno de ellos. Bien, comenzamos con el modelo de datos conceptual. ¿Sí? Un modelo de datos conceptual identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. Los modelos de datos se utilizan principalmente para presentarle a las personas que están haciendo una solicitud para crear una base de datos, cómo va a quedar la base de datos de manera conceptual, ¿sí? Eso significa que le van a presentar un esquema o un modelo antes de hacer la base, y ustedes le dicen, mira, este es las entidades que generé a base de las reuniones o análisis que se han hecho previamente, y le presentan entonces este modelo de datos. Digamos, este es un ejemplo en base del caso que vimos la semana pasada de los clientes, pedidos y productos. Y aquí entonces lo que va a presentarse son las entidades más importantes, la relación que existe entre ellas. No se tiene que especificar los atributos en este modelo y no se tiene que especificar las llaves primarias o los atributos principales en este modelo. ¿Sí? Este modelo lo único que debe presentarse es el nombre de las entidades. Fíjense que aquí se presenta el nombre de la entidad cliente, entidad producto, entidad pedido, y como vimos la semana pasada, algunas entidades que deben crearse a partir de las relaciones de muchos a muchos y que se hace una entidad entonces intermedia. Bien, se presenta entonces el nombre de las entidades, y el otro dato que se va a presentar aquí es qué tipo de relación existe. Fíjense que para este tipo de modelo o el software de esquemas que yo utilicé para presentarlo, esquematiza de que aquí hay digamos, la relación es de 1, y cuando tiene así 3 patas hacia abajo, como una pata de gallina, entonces es muchos, ¿sí? O uno a muchos, o con el símbolo de infinito, a veces se representa con el símbolo infinito, o la clásica M, o sea, no tiene tema ahí. De 1 a muchos, eso lo está diciendo este tipo de relación. Entonces, eso sí es necesario presentarlo. Aquí igual, de 1 a muchos y de 1 a muchos. Entonces, para este tipo de esquema conceptual o modelo conceptual, se presenta principalmente para personas que no tienen, que no tienen una capacidad, o mejor dicho, no conocen, no tienen un conocimiento tecnológico mayor, ¿verdad? O sea, que son personas que no tienen
tanto conocimiento de bases de datos. Entonces ustedes no las van a confundir con llaves primarias, con llaves secundarias, con nombres de campos, ¿sí? Entonces ustedes solo le presentan los nombres de las entidades, le dicen, mira, aquí van a los clientes, de los clientes van a fluir la información hacia los pedidos, eso es lo que van a explicar, y de los pedidos se van a generar un detalle y él amarra entonces los productos, ¿sí? Entonces, este tipo de modelo, el modelo de datos conceptual, se utiliza para presentárselo a gerentes, a dueños de negocios que les solicitaron a ustedes, digamos que una clínica o una farmacia le dice necesito hacer una base de datos. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es un modelo de datos, así como el que están acá, obviamente con más tablas, y ustedes le presentan, mira, aquí va el flujo de tu información. Clientes, viene a hacer el pedido, va a haber una tabla donde va todo el detalle del pedido, y luego una tabla de productos. Entonces, a ese tipo de personas, uno no los entretiene con tantos detalles, sino con algo más conceptual para poder darle el pantallazo de cómo va a ser su base. Entonces, ese tipo de modelo conceptual, ya les digo, se le presentan a personas que no tienen un conocimiento mayor en tecnología ni en base de datos, ¿sí? Este es el primer modelo de datos, el modelo de datos conceptual. Bien, el siguiente modelo es el modelo de datos lógico, ¿sí? Entonces, en este tipo de modelo ya se dan un poco más de detalles, como dice, incluye las entidades, el nombre de la entidad, la relación que hay entre ellos, los atributos, ¿sí? O nombre de campos, la llave principal, se tiene que identificar la llave, se tiene que identificar también las llaves secundarias, ¿sí? Entonces, fíjense que a diferencia del modelo conceptual, este tiene más detalle porque tiene que presentar los nombres de los campos, ¿sí? Y tiene que presentar cuáles son sus llaves. Ahí está su llave. Acá presenta la llave también, inclusive las llaves foráneas como estas. Estas son llaves foráneas, ¿sí? Y los nombres de los campos. Bien. Esto, entonces, si ustedes quieren darle más detalle, entonces ustedes presentan el modelo de datos lógico, que es este. Ya con esto ustedes van a poder explicar entonces qué campos van en cada entidad. Entidad cliente, mira, tiene el campo nombre, apellido, teléfono, correo, dirección, cédula, ¿sí? Esta persona tampoco, no es que tiene que conocer mucho conocimiento de la parte de base de datos, pero a la cual usted le van a presentar, sí puedes conocer del negocio y le va a decir, mira, en el cliente, yo veo que me tienes los campos de nombre, apellido, teléfono, correo, dirección, pero me falta, no sé, me falta algún dato, dice, nada, me falta la cédula o el teléfono de la casa, ¿sí? O ya tiene dirección, sí, el teléfono de la casa, pongo otro teléfono. Sí, entonces, la persona le puede dar recomendaciones. Por eso se presentan en el modelo de datos lógico. Una persona que sabe del negocio, no sabe mucho de tecnología, pero sí sabe del negocio y no puede dar algún tipo de sugerencia. Recuerda que los modelos de datos se van a presentar siempre antes de crear la base, ¿sí? Para, si hay algún error, verlo desde el modelo, ¿sí? Esto es como un plano antes de ejecutar una obra, ¿sí? Esto es, entonces, el modelo de datos lógico. Tiene nombre de la entidad, nombre de los atributos, las llaves principales y foráneas y la relación que hay entre cada entidad. Eso es lo que tiene entonces el modelo de datos lógico. Pasamos entonces al modelo de datos físico, que es el último. ¿Sí? Este modelo de datos es el que tiene mucho más detalles. ¿Sí? Representa cómo se va a construir la base de datos. Digamos que ya este es el más detallado, es el previo a crear la base de datos. Dice, un modelo de datos físico muestra todas las estructuras de las tablas, incluido el nombre de las columnas, el tipo de dato, las restricciones de columnas, la llave principal, la llave foránea y las relaciones entre tablas. Todo es esto es lo que tiene que presentar un modelo de datos físico. ¿Y a quién se le presenta el modelo de datos físico? Precisamente a una persona que ya es de tecnología o que tiene conocimientos sobre base de datos. ¿Sí? Entonces, si un gerente de un centro de cómputo o un gerente informático, ustedes le van a presentar el modelo de datos físico. No le vayan a presentar el modelo de datos conceptual porque obviamente es demasiado simple para una persona que tiene conocimiento de base de datos. Si una persona que tiene conocimiento de base de datos, usted le presenta el modelo de datos físico.
¿Por qué? ¿Qué le va a dar ahí? Le da todo lo que él necesita saber sobre la base. Le dice el nombre de la entidad, le dice el nombre de los atributos. Y más importante para él va a ser aquí el tipo de datos que le van a colocar a cada campo. ¿Sí? Digan que el correo aquí le van a ponerle varchar de 25 y esa persona que conoce del negocio, conoce también de base de datos, le dice, ¿sabes qué? No le pongas varchar de 25, que eso quiere decir que vas a tener 25 posiciones para ubicar el correo, sino ponle 40 porque hay personas que tienen un correo muy grande. ¿Sí? Entonces él le hace sugerencias aquí. Por eso se le presenta a personas que sepan del negocio, pero también que sepan de la parte tecnológica. Él te hace recomendaciones antes de crear la base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también se le representan las llaves principales y foráneas y el tipo de relación que hay entre las entidades. ¿Sí? Eso es lo que presenta entonces el modelo de datos físico. El modelo de datos físico es normalmente el que cuando ya tienen una base de datos lo pueden exportar o lo pueden generar y es el que siempre le va a presentar que sale directo de la base de datos. ¿Sí? El modelo de datos físico que tiene todos los detalles. Es el más completo y como les repito, se le presenta a personas con un conocimiento en tecnología o en base de datos o que quieren ver todo ese detalle. ¿Sí? Si esa persona dice, no, yo quiero ver todo, quiero ver qué tipo de datos vas a usar, qué tipo de datos, cuánta posición le vas a colocar. Entonces ustedes ya saben que tienen que presentarle el modelo de datos físico. Bien, esos son los tres modelos fundamentales que vamos a ver. Y hay un cuadro aquí, un cuadro comparativo de qué presenta cada modelo. ¿Sí? Entonces, el modelo de datos conceptual, como se dan cuenta, muy simple, solo presenta el nombre de las entidades y la relación que existe entre ellos. Muy simple, para no confundir, y se le presenta a personas que, digamos, no tienen tanto tiempo para explicar, ustedes solo quieren indicarles cómo va a ser el flujo de la información y cuáles son las entidades que ustedes identificaron como principales. Ya el modelo de datos lógico, entonces ustedes le dicen, espérate, voy a presentarte no solo esto, sino los atributos, las llaves principales y foráneas. ¿Sí? Entonces ya tienen más detalles a presentar si lo quieres así. Y el último, que es el modelo de datos físico, entonces tiene muchos más detalles. Se dan cuenta, el modelo de datos físico cambia un poco el esquema porque ya no habla de entidades ni atributos, sino que ya habla de tablas y columnas. Es lo mismo, ¿sí? Entidades más adelante se van a convertir en tablas y los atributos más adelante se van a convertir en columnas o campos, ¿sí? Entonces, para el modelo de datos físico, ya le dice tablas y le dice columnas. Y lo más importante, que es completamente nuevo para los otros modelos, es que presenta los tipos de datos en cada columna. Entonces, este es el más detallado y el que básicamente se utiliza para crear ya la base de datos porque tiene todo lo que necesitas para poder crearla. Bien, como se dan cuenta, son tres tipos de modelos, pero cada uno tiene su función, ¿sí? Uno muy simple para aplicarse a las personas con poco conocimiento y uno muy detallado para aplicarlo a una persona que en realidad tiene todo el conocimiento como para analizar cada uno de las columnas y de los tipos de datos que usted le va a colocar o a presentar. Bien. Una pregunta aquí hasta el cuadro comparativo, hasta los modelos de datos fundamentales. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quedó claro dónde van a utilizar cada uno si es que se le presenta la situación? ¿Consultas? Bien, no hay consultas. Seguimos entonces. Vamos a iniciar ahora con el lenguaje que vamos a utilizar de aquí en adelante para todos los temas que tienen que ver con la base de datos. El lenguaje se llama SQL, que es Structured Query Language, que se llama un lenguaje estructurado de consultas. Y con él vamos a hacer todos los manejos que nosotros pretendemos hacer para administrar, controlar y dar mantenimiento a una base de datos.
¿sí? Desde cero, desde la creación de cero de una base de datos, vamos nosotros a explicar cómo se hace para ingresar una nueva base de datos, para crear las nuevas estructuras llamadas tablas y cómo vamos modificando las tablas si es necesario y luego cómo vamos manipulando datos dentro de esas estructuras que vamos a crear, ¿sí? Aquí primero les voy a hacer una consulta, voy a dejar de compartir y les pregunto cómo le fue con la instalación del MySQL. ¿Lo han podido instalar? ¿Lo intentaron? ¿O han tenido problemas? Recuerden que tenemos un tutorial en la unidad de estudio 1, la unidad didáctica 1. Hay un tutorial que dice paso a paso cómo descargar y cómo instalar el MySQL para que nosotros podamos hacer a partir de hoy, que ya les voy a dejar talleres, puedan entonces hacer tus talleres. ¿Alguien tuvo problema instalando o alguien lo ha logrado instalar? Rogelio, Cristian, ¿lo han podido instalar? ¿Lo intentaron? Aún no he intentado instalarlo, profesor. Ok. Rogelio, ¿lo intentaste instalar? Yo tampoco, no lo he descargado todavía. Ok. Liam, Félix. Liam, ¿lo ha podido descargar? Bueno, no se te escucha, Liam. Yo creo que tienes problemas con el audio. Bien, les recomiendo que vean el tutorial y que mientras que lo estén viendo, entonces estén ejecutándolo, descarguen la aplicación. Como va paso a paso, les va a ir diciendo cómo van a configurar. Básicamente son dos descargas. Una que es el servidor que ustedes van a configurar porque el paso a paso dice cómo. Y la aplicación que se llama MySQL Workbench, que es el cliente, la versión cliente. ¿Sí? Entonces tienen que, digamos, configurar dos. En el video también están las dos configuraciones. Uno que es el server y otro que es la versión cliente, que es el Workbench. Con el Workbench es que nosotros vamos a trabajar, digámoslo. A partir de hoy yo voy a empezar a mostrarle en una pantalla cómo hacer las ejecuciones con el MySQL Workbench. Pero si no tienen el SQL corriendo atrás, levantando el servicio, el motor de la base de datos, no van a poder ejecutar ni siquiera el Workbench. Así que les recomiendo que empiecen a descargarlo, a instalarlo, porque ya voy a dejar una asignación, un taller grupal, que por lo menos uno del grupo sería bueno que tuvieran MySQL, si no, difícilmente van a poder hacer el taller. Así que les recomiendo que vayan viendo eso. Está en la unidad didáctica 1, que está donde dice secciones o lecciones. Ahí entonces pueden ver el video. Bien, volvemos entonces a la presentación. Entramos entonces con el SQL, ¿sí? El SQL no es más que, como les decía, Structured Query Language, el acrónimo SQL, que es de las siglas en inglés de Structured Query Language, que significa en español lenguaje de consulta, ¿sí? Lenguaje estructurado de consulta. Query significa consulta. ¿Sí? SQL es un lenguaje de acceso a base de datos que explora la flexibilidad y la potencia de los sistemas relacionales y permite así una gran cantidad de operaciones a realizar dentro de una base de datos. Es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimental. ¿Sí? Permite una gran alta productividad en la codificación y en la orientación a objetos. Entonces, ese es el lenguaje que nosotros vamos a empezar a ver y vamos a ver cómo se divide o en cuántas partes se subdivide el lenguaje SQL. Bien. El SQL se clasifica básicamente en 4 tipos de comando, ¿sí? 4 grandes tipos de comando. El primero es el DDL. Vamos a ver si busco el marcador. Aquí el DDL, que es, lo definimos acá arriba, es un lenguaje, significa Data Definition Language. Es un lenguaje de programación para definir estructuras
Este es el que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos a ver estos tipos de comando. Y esos tipos de comando lo que hacen es crear estructura, crear tablas, decirle qué campos van en esas tablas, qué tipo de datos van en esas tablas. ¿Qué más podemos hacer ahí? Modificar esas tablas ya creadas, porque digamos lo creamos mal o nos faltó algún campo, entonces podemos alterar o modificar, eso lo hacemos con el alter. O si definitivamente la creamos muy mal y que tenemos que hacerla de nuevo, entonces el drop nos va a ayudar con el borrado de esa estructura. Entonces, todas estas instrucciones que están aquí tienen que ver con estructura, no con datos, sino con estructura. Creación de estructura, modificación de estructura, borrar estructura, borrar la estructura como tal y renombrar la estructura. Eso es, todos los comandos de DDL tienen que ver con estructura, ¿sí? Definición, por eso dice data definition, son definiciones o estructura. Bien, el segundo tipo de comando, que es el DML, que digamos que es el que quizás vamos a estar viendo más nosotros en el curso, significa Data Manipulation Language y es un lenguaje de manipulación de datos que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de consulta, modificación de datos. Ya este punto, que son estas instrucciones que vamos a ver acá, tiene que ver con datos, ¿sí? Datos, información, consulta de información, inserción de información o de datos, borrado de datos, actualización de datos, ¿sí? Esto entonces tiene que ver ya con datos, con información. Por eso este es tan importante que nosotros aprendamos, ¿sí? La estructura, que es el DDL, y el DML tiene que ver entonces con el manejo o manipulación, como le dice su propio nombre, de datos. El tercer tipo de comandos es el DCL. Esto tiene que ver más, es el acrónimo de Data Control Language, ¿sí? DCL es un lenguaje de control que da los permisos o accesos a los datos. Los permisos los da con esta instrucción grant y los quita o los revoca con la instrucción revoked, ¿sí? Entonces, este tipo de comandos se dan más para los DBA, que son los tipos de usuarios que vimos la semana pasada, que tienen el acceso total y son los que dan el permiso para que los otros tipos de usuarios puedan hacer operaciones, ¿sí? Entonces, el DCL básicamente se da para que el DBA pueda dar acceso o quitar accesos a la base de datos. Y el último tipo de lenguaje, que es el TCL, que es el Transaction Control Language, es más que todo para manejar transacciones o lote de instrucciones, principalmente para mantener la integridad de grabaciones o estructuras que tienen que ver como facturas, detalle de pagos, ¿sí? Todos esos procesos que tienen que ir en un lote de comandos y que todos se ejecutan a la vez, eso se va a hacer entonces y ya son para procesos ya un poquito más avanzados, tiene que ver entonces con el TCL, que es el Transaction Language, tiene que ver con las transacciones que maneja el lenguaje SQL. Bien, de todos estos comandos, nosotros vamos a enfatizarnos en los que están marcados ahora en rojo. ¿Sí? Vamos nosotros a estar viendo, para el DDL vamos a estar viendo las instrucciones create, alter y drop, son las más importantes. Para el DML vamos a estar viendo el select, el update, el insert y el delete. Y en última instancia nosotros vamos a estar viendo del TCL el commit y el rollback para el tema de transacciones. ¿Sí? Pero principalmente los dos primeros tipos de lenguaje, el DDL y el DML, es donde nosotros nos vamos a concentrar en las horas que nos queden de clases de aquí en adelante y la próxima semana también dedicándonos completamente al tema del DML. Bien, vamos a comenzar entonces, como decía, con las instrucciones del DDL, que es esto lo vamos a estar viendo mayormente hoy, ¿sí? El DDL. Bien. Antes de ir a esas instrucciones, es importante que especifiquemos los tipos de datos que vamos a estar manejando en la creación de nuestras estructuras, ¿sí? Los principales tipos de datos que vamos a manejar son estos.
tal cual ustedes ya han visto en programación, seguramente en las programaciones que han dado, programación 1, programación 2, han dado declaración de variables, han dado tipo de datos de cada variable, ¿sí? Para algunas variables ustedes les ponen integer, otras le ponen string o date, ¿sí? Entonces, acá también se utilizan esos tipos de datos, pero tienen, digamos, su peculiaridad y se utilizan no para variables, sino para campos o para columnas, como habíamos explicado la semana pasada, que campos son columnas dentro de una tabla. Entonces, cada una de esas columnas tiene que tener un tipo de dato porque toda la información que va adentro va a tener el mismo tipo. Bien, entonces los tipos de datos, vamos a darle un repaso a los tipos de datos que se manejan. Se va a manejar el tipo varchar, que significa que son alfanuméricos, ¿sí? Eso son cadenas de caracteres que pueden ser números o letras. Importante aquí, entre paréntesis, hay una N, eso significa la cantidad de posiciones que ustedes van a darle a ese campo para que tenga un máximo, ¿sí? Vamos a decir que ustedes van a declarar un tipo de datos nombre y ustedes le ponen varchar de 10, ¿sí? Eso significa que cuando se crea la tabla, la base de datos, lógicamente va a ser algo así, digamos, la parte lógica va a ser 10 casillas, porque ustedes le dijeron que el máximo son 10, entonces él lógicamente va a ser 10 casillas. Vamos a ver si me salen 10 aquí. No sé, y si no, digamos que sí. Ahí están sus 10 casillas, entonces ustedes van a colocar Manuel, entonces bueno, Manuel sí cabe con 10 casillas, ¿sí? Claro, pero si viene alguien que se llama Clodomiro, ya entonces Clodomiro no cabe aquí. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en cuál es el límite que le van a dar a cada campo que van a colocar de las tablas, ¿sí? Cada columna. Si es un nombre, digamos 10 es muy poco porque pueden venir personas con nombres más grandes que 10, ¿sí? Y no lo van a poder cambiar. Cuando usted crea en la tabla con una estructura o con la cantidad máxima de espacios, no es dinámico, o sea, ya es estático. Si le dijiste 10, todos los nombres deben tener 10. Si no tienen 10, entonces seguramente no van a poder colocar el nombre de esa persona y ya hay un problema. Entonces, no sean bilinquis, digamos, con la cantidad de espacio, coloquen espacio suficiente para que cualquier nombre, cualquier persona entre sin ningún tipo de problema. Vamos a decir 30, ¿sí? Ya 30 espacios, obviamente, da una cantidad suficiente para que no importa de qué nacionalidad, ya sea un ruso, un hindostán o de donde sea, o de India o de Estados Unidos, seguramente 30 posiciones debe entrar cualquier nombre. ¿Sí? Entonces, es lo que tienen que buscar a ustedes, ¿no? Buscar un máximo que no sea tan exagerado, tampoco van a poner 100, digamos, para un nombre, porque ya es imposible que una persona tenga 100 espacios para un nombre, pero sí deben de buscar un máximo que lógicamente nadie llegue a ese punto, ¿verdad? Tampoco ser tan exagerados. Bueno, y si en ese caso tendríamos que decir ser exagerado a más que a menos, porque en menos tenemos el detalle de que puede ser que haya clientes que no vayan a poder ingresar o personas que no vayan a poder ingresar en nuestra base de datos porque nosotros no le dimos el espacio suficiente. ¿Sí? Así que siempre tengan presente esto. Esta N significa el número de cantidad de espacios en la base de datos que le va a dar a esa columna para que ingrese información. Y eso pasa con los varchar, con los tipos de datos varchar. Igual más adelante vamos a hacer una práctica con creando tablas con esos tipos. Bien, el otro tipo de datos es integer. Pueden colocarlo así, solamente int, la base de datos lo va a aceptar, o pueden colocar todo el nombre, integer. ¿Qué significa entero? O sea, valores numéricos sin decimales. 1, 25, 35, 400, 1785 es un número entero. ¿Sí? Todo número que no tenga decimales es un número entero y en base de datos un número entero abarca un número bastante grande, millones de dígitos sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, no es el integer de algunos lenguajes de programación que solo acepta hasta 32,000. No, en base de datos es bastante amplio la declaración del tipo de dato entero. Bien, el otro tipo de dato es numeric. Aquí es importante aclararle
que tenemos dos parámetros cuando ustedes declaran un tipo de dato numérico. La variable P, eso significa la cantidad de espacio que ustedes le van a dar a ese número. Es similar a la N en el bar chart. La P aquí es similar a la N. O sea que si usted declara un número de 7 posiciones, él también va a ser una casilla. Va a ser una casilla silógica de 7 posiciones. La base de datos la va a hacer. ¿Sí? Y ahí entonces va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahora acá. Entonces, la P indica entonces eso, la cantidad de espacio que le das a ese número. Obviamente hay un número bastante grande con 7 posiciones, digamos más de 10 millones por lo menos, 10, 99 millones, por allá, ¿verdad? Bien, en la D, el número que le sigue al lado, él va a indicar entonces, de esas posiciones que tú marcaste en P, ¿cuántas quieres que sean decimales? ¿Sí? Si yo coloqué aquí en P7 y aquí 2, eso significa que estos dos espacios que están acá, voy a marcarlo en otro color, estos dos espacios que finalizan la casilla, van a ser decimales. Los separa para que sean decimales, ¿sí? No incluye el punto, sino solo números. Bien, entonces aquí van a ir decimales. La P entonces es la que indica cuántos decimales yo voy a tener en ese número. La D. ¿Sí? La D de dedo es la que indica cuántos decimales tiene ese número. Y la P de papá es el que indica la cantidad máxima de números que acepta ese campo. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viéndolo también en práctica, pero la idea es que ustedes sepan entonces, esos dos parámetros significan que la cantidad máxima, el número cantidad máximo y la cantidad de decimales. Ejemplo aquí, que yo puse aquí un campo que se llama monto, que es numérico de 15, 5, significa que ese número va a poder llegar hasta 15 posiciones. De esas 15 posiciones, 5 son decimales, ¿sí? 10 enteros, 5 decimales. Eso es lo que indica este tipo de declaración de ese numérico. Bien, el otro tipo de dato es el date, obviamente, entonces para lo que es fecha, ¿sí? Cuando ustedes van a colocar o declarar una fecha, un campo fecha, ya sea fecha de nacimiento, fecha de proceso, fecha de cobro, fecha de recibo, fecha de ingreso, cualquiera que es un tipo de dato que ustedes van a necesitar un día o una fecha, entonces ustedes les colocan que esa es una columna tipo date, le ponen así date nada más, y con eso ya es suficiente. Ahora, si ustedes quieren no solo saber la fecha, sino la hora exacta, ¿sí? Entonces ustedes le van a colocar un date time, porque él va a acceder entonces aquí a fecha y hora. Entonces es un campo que va a tener fecha y hora. ¿Sí? Entonces, si lo necesitan así, en algunas ocasiones quizás lo vayan a necesitar, entonces ustedes le ponen date time y es la fecha y la hora. Bien, consultas con los tipos de datos. ¿Alguna consulta? No es tan diferente que las declaraciones de variables. ¿Consultas? Bien, seguimos. Vamos entonces con ya la primera instrucción. La primera instrucción de el Data Definition Language, que es el DDL, y la primera instrucción en SQL a la vez. La primera instrucción que vamos a estar viendo entonces es el create. Create es un comando que permite crear objetos de datos con nuevas bases de datos, ya puede ser tablas, vistas o procedimientos almacenados. ¿Sí? Cualquiera de esos objetos que uno vaya a crear va a iniciar siempre con create. Ejemplo, acá lo vemos, create table, nombre de la tabla, abre un paréntesis, va al campo número 1, el tipo de dato, que es lo que estábamos hablando hace un momento, coma, campo 2, tipo de dato, coma, campo 3, tipo de dato, y al final ustedes pueden declarar la llave primaria, o yo tengo otra manera de hacerlo de la llave primaria que les explico más adelante. Bien, entonces, un ejemplo, si vamos a crear, digamos, el primer ejemplo que nosotros vamos a hacer es la creación de una tabla que se llama clientes. Y para eso entonces la instrucción es create
que es la creación. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que quiero crear? Una tabla, entonces pongo create table, ¿sí? Luego de eso, entonces yo le voy a ubicar el nombre de mi tabla. Fíjense que esto lo ubican ustedes. Esto es de ustedes. Ese es el nombre que ustedes quieran crear. Este de acá es una palabra reservada. Create table es una palabra reservada. Cliente ya es algo de ustedes. ¿Qué nombre le quieren colocar? Bien, abren paréntesis, le ponen el nombre del primer campo. ¿Cómo vamos a saber el nombre del primer campo? Saben lo que vimos la semana pasada, que eran los diagramas de entidad-relación extendido. A partir de ese diagrama de entidad-relación extendido que ustedes vieron la semana pasada, a partir de ahí ustedes deberían iniciar a crear una tabla, ¿sí? Había un atributo que era ID cliente, que era llave primaria, entonces ustedes lo ponen aquí primero, ID cliente, tal como está el diagrama, ¿sí? De tipo entero, y como una llave primaria ustedes van a especificar que es not null. ¿Qué significa not null? Que es obligatorio, que cuando alguien va a ingresar un cliente no pueda ingresarlo si no le pone ID o ID cliente. Entonces, cuando ustedes ubican la instrucción not null, cuando están creando una tabla, la base de datos ya sabe que no va a poder crear a un cliente si no le ponen este dato, ¿sí? O sea, que si digamos teléfono que no tiene not null aquí, yo podría crear un cliente sin teléfono, sí, porque cuando creé la tabla no le especifiqué que era obligatorio, ¿sí? Entonces, para especificar que es obligatorio, a la base de datos ustedes le van a poner, a cada campo que necesiten, le van a poner not null. Bien, después que termine la ejecución de ese campo, digo coma, y el siguiente campo, nombre, y luego un espacio y el tipo de datos. En este caso, miren, varchar de 25. Eso significa que yo estoy diciéndole que el nombre de esa persona máximo va a tener 25 posiciones. No significa que tengo que colocar los 25 espacios, solo le estoy asignando 25 espacios. Si la persona se llama Ana y solo uso 3 de los 25, no hay problema, ¿sí? Sobraron 22, está bien, no importa. Usó 3 porque se llamaba Ana y sobraron 22, no importa, está bien. Porque también puede venir alguien que se llama Plutarco y ocupó entonces 12 y le sobraron 13, no importa, ¿sí? Lo importante es que no vaya a venir alguien que tenga más de 25 y que no pueda ingresar. Ese sí es un problema, ¿sí? Así que ustedes siempre pongan un número razonable. 25 yo creo que está bien para un nombre. Apellido, igual, varchar de 25. Fíjense que cada vez que termine un campo, le pongo como al final, creo ubico entonces el otro campo y le pongo entonces el tipo de datos también. Lo mismo con cédula. La cédula ya sabemos que quizás menos espacio necesita, 15 espacios está bien. Teléfono también, 15 espacios está bien. Dirección, fíjense que dirección entonces lleva bastante más. ¿Por qué? Porque en dirección yo puedo colocar, bueno, calle 75 Bellavista, calle 75 Oeste Bellavista, entre la calle Aquilino de la Guardia y el Banco General, no sé, una cosa así. Pero se dan cuenta, es una cantidad, una descripción bastante grande. Entonces, para direcciones siempre se ubica un número grande, o sea, varchar de 100, 150, 200, porque la gente, digo, puede especificar o puede dar más detalles de una dirección, ¿sí? El correo, varchar de 50, ya la edad, fíjense que aquí vamos a la edad, entonces ya sabemos que la edad es un número, ¿sí? Y como es número, no le vamos a poner varchar, le vamos a poner integer, int. Así de simple, edad integer. Y luego yo le digo, bueno, mi llave primaria de todos los campos que estoy especificando, mi llave primaria va a ser el ID cliente y se lo ubico acá abajo. O hay otra manera de poner esta misma instrucción acá arriba y yo ahora cuando vamos a hacer la práctica se las voy entonces a colocar así porque es bastante más sencillo hacerlo de esa manera. Bien, ¿alguna consulta con la instrucción create table? Profe, ¿me podría repetir el término sobre not null? ¿En Ok, qué se utiliza? yo le coloco not null al campo, en este caso el campo es ID cliente, que quiero que sea obligatorio, ¿sí? Cuando yo voy a empezar a insertar datos o información, yo necesito indicar a la base de datos cuál campo yo creo que
que seas requerido o que sea obligatorio. ¿Sí? Digamos que no puedo ingresar a un cliente si yo no le coloco el ID. ¿Sí? Entonces, si yo quiero indicar eso, yo le pongo not null. Significa que no acepte valores nulos. Ahora, para nombre, en este caso aquí, vieron que no le coloque nada, el default o la base de datos por default le va a colocar aquí null. Por defecto, cuando yo no le especifico not null, la base de datos por defecto le va a decir, entonces sí acepta nulos. ¿Sí? A todos le va a colocar acá. Solamente puede existir un not null. No, los not null ustedes lo pueden ubicar en todos los campos que necesiten. Yo puedo ubicar not null aquí, y acá, y acá. Lo que sí digamos, se recomienda es no colocárselo en todos, ¿sí? No colocarlo en todos hasta acá, digamos, todos not null. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si viene un cliente y por alguna razón no tiene correo, digamos que no tiene, porque no es una persona que todavía no se maneja con el email, entonces no vas a poder crear el cliente. La persona dice, no, yo no tengo correo. Entonces dice, señora, entonces váyase, no la vamos a atender porque no tiene correo. Eso no es así. Tú vas a aceptar al cliente, inclusive lo vas a ingresar en tu base de datos, pero con el correo vacío. Entonces, para mí, el correo sí debería ser un null. O sea, acepta nulos. ¿Sí? Porque si le pones a todos los campos no null, estarías obligando a que siempre tenga que venir todos los campos. Y eso podría traerte problemas en la operatividad de la base de datos cuando esté funcionando, ¿verdad? Porque entonces estarías restringiendo a las personas que no tengan algún dato. O también estarías indicándole a la persona que está manejando el sistema que le coloque cualquier cosa para poder pasar. Y eso no es la intención de una base de datos. Responsablemente deberían colocar los datos que tienen y los que no tienen, bueno, lo dejan en blanco. ¿Sí? Pero con el no null uno especifica entonces cuál es el obligatorio. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Ahora, cuando vayamos ya al MySQL a hacer la operación, podemos ver entonces cómo se maneja el tema del obligatorio, el campo obligatorio o no. Bien, voy a dejar de compartir para irme vamos a empezar ya a ver códigos en el MySQL, pero también me gustaría, vamos a ir a ver, ustedes tuvieron una actividad la semana pasada, a partir de esa actividad que era el diagrama entidad-relación extendido, vamos a partir para hacer la tabla, porque siempre recomiendo iniciar con el diagrama para poder hacer las tablas en la base de datos. Así que voy a buscar la imagen que estuvimos viendo la semana pasada. Déjenme buscarla antes de abrir el MySQL, para que a partir de esa imagen creemos la tabla de clientes. Bien, ya la tengo aquí. Voy a compartir pantalla entonces. Bien, aquí está el WordPress. Cuando ya ustedes lo instalen, le va a aparecer, digamos, la versión cliente, obviamente el aplicativo de cliente, MySQL WordPress, que es el que nosotros vamos a estar utilizando. Claro que él está montado siempre o llamado a ver siempre un servidor que esté ejecutando los servicios para poder trabajar la base de datos. Bien, pero es el que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, el MySQL. Acá. Entonces, cuando ustedes instalen esto, ustedes le van a dar a este que dice con usuario root. El usuario root es el usuario por default administrador para la base de datos MySQL. Les recomiendo que cuando hagan la instalación, él le va a pedir que le coloquen un password a root.
ese password anótenlo en algún lugar y manténganlo seguro, porque van a dar, digamos, estas clases y ustedes van a manejarse con el root. Pero si más adelante, dentro de 3 o 4 meses, dan base de datos 2 y quieren venir y ya instalaron el MySQL, él le va a pedir el root, el password de root. Y si no lo tienen, no van a poder entrar. O sea, es un poquito difícil inclusive cambiarle el password. Entonces, siempre cuando van a hacer la creación y la instalación, le va a pedir el root y le va a pedir un password, guárdenlo siempre por ahí, por favor, o pongan un password que no se les pueda olvidar, ¿verdad? Bien, voy entonces a ingresar aquí, donde dice root, le voy a dar doble clic en la instancia, que dice local instance, y a esto es lo que nos va a aparecer entonces es, voy a cerrar acá para que iniciemos como debe ser. Sé que está un poco pequeñito, pero bueno, no he logrado hacer que esto sea grande. Bien. ¿Cómo comenzamos con...? Aquí yo tengo varias bases de datos. Las bases de datos se ven aquí a la izquierda. Son las que voy aquí mostrando, ¿verdad? Pero a ustedes les va a aparecer esto en blanco. Para MySQL, las bases de datos como tal se traducen como esquemas, ¿sí? Esquemas. Entonces, para iniciar, ustedes cuando van a iniciar van a tener que crear un nuevo esquema para poder tener la plataforma donde ustedes vayan a crear todo lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a enseñarles entonces cómo crear un nuevo esquema. Se van a esta sección que está aquí, le dan botón derecho y hay una opción que dice crear esquema, create esquema. ¿Bien? Ahí se abre esta pestaña y ustedes lo que van a hacer es entonces aquí a quitarle donde dice nuevo esquema y ustedes le van a colocar el nombre que necesiten. Yo voy a poner aquí práctica 2. ¿Sí? O lección 2. Voy a poner lección 2, le pongo esto. Ese es el nombre de la base de datos que voy a crear. Entonces se van acá y le dan a este botón que está acá abajo. ¿Sí? Le dan a ese botón que dice Apply o aplicar. Y él va a generarles un mensaje que si quieren, están seguros que van a hacer el cambio, ustedes dicen que sí. Le aparece la instrucción que él va a ejecutar. Fíjense que la única instrucción que va a ejecutar es esta, Create Schema Lection 2 o Lección 2. Entonces, lo pueden crear por código, pero digamos que para mayor facilidad, como no lo van a hacer tanto, lo crean acá por el wizard y le dicen aplicar y finish. Ya pueden cerrarlo aquí y aquí se van a dar cuenta que me agregó algo que dice lección 2 acá. Es la base de datos nueva o mi esquema nuevo. Si yo intento abrir aquí, ya me da una opción donde él creó. Dice, aquí voy a colocar tus tablas, aquí tus vistas, aquí tus procedimientos almacenados, aquí tus funciones. ¿Sí? Están vacíos, claro, pero ya tiene una carpeta, digamos, interna a la base de datos donde va a alojar todo lo que yo voy a crear. ¿Sí? Bien, ya tengo mi base de datos. Como tengo varias, o ustedes pueden tener varias, para indicar con cuál van a trabajar, ustedes le dan doble clic en arriba y mira que se pone en negrita. ¿Sí? Estaba hace un momento en esta que se llamaba test. Ahora yo vuelvo aquí a lección 2. ¿Sí? Y se pone en negrita. Cuando está en negrita, le están diciendo entonces al WordPress o al MySQL que estoy trabajando con esa base, ¿sí? Bien, ahora van y van a tocar el botoncito que está aquí a la izquierda, la primera opción que se llama SQL, básicamente. Es para que él lo que hace es abrir un segmento de trabajo. ¿Sí? Yo le voy a dar ahí para que vean qué hace. Aquí está, lo que abrió es un espacio donde yo puedo trabajar, ¿sí? A partir de aquí ya yo puedo colocar todas mis instrucciones en esta área y ya se va a realizar. Todas las instrucciones que yo hago aquí se van a realizar en mi base de datos que está marcada en negrita, que en este caso es lección 2, ¿sí? Entonces, aquí ya yo voy a empezar a introducir mis códigos en SQL. Bien, ¿qué código voy a crear cuando estoy iniciando una base completamente nueva? Mi código normalmente siempre va a ser create. ¿Y qué voy a crear? Bueno, voy a crear tablas.
Para eso voy a buscar, disculpen, por aquí voy a buscar, bien, aquí está. Este es el diagrama que ustedes tenían como el caso 1 de la semana pasada. Y yo voy a partir de él para poder crear la base de datos acá. Déjenme ver cómo puedo hacer para que minimizar un poco esto. Y esta se pueda ver aquí. A ver, a ver, a ver. Bien, ahí se ven más o menos los dos. Bien, la instrucción va a comenzar entonces create, como ya habíamos visto en las diapositivas, create. La instrucción es create, pero es para utilizar para crear cualquier objeto. En este caso vamos a crear tablas, entonces usted pone en table, ¿sí? Table es tabla en inglés. Bien, entonces aquí va el nombre de la entidad, ¿sí? Y la entidad nosotros la habíamos puesto desde el diagrama clientes, ¿sí? En el diagrama nosotros dijimos que la entidad se llamaba clientes, entonces ese va a ser el nombre de mi tabla. Así, ese va a ser el nombre de mi tabla. Y los campos que están aquí alrededor de esto van a ser el nombre de mis columnas, ¿sí? Entonces, por eso siempre tengo que tener el diagrama más o menos aquí a la vista para poder identificar cómo le voy a estar creando a cada uno de mis campos. Bien, entonces aquí coloco clientes. Voy a colocarlo todo en mayúsculas. Clientes. Bien, abro paréntesis para indicar que voy a empezar a colocar todos mis campos, ¿sí? El primer campo que voy a colocar es ID cliente. ID cliente. Le doy un espacio o varios espacios, en realidad no importa, y le digo el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es cliente? Bueno, yo sé que es integer, le voy a dar un espacio y como yo les especifiqué en la diapositiva, le voy a decir que es non-null. ¿Por qué? Porque es mi llave primaria. ¿Cómo sé que es mi llave primaria? Bueno, porque en el diagrama está subrayada. O sea, ahí yo puedo leer el diagrama y digo, bueno, esta es mi llave primaria y obviamente no puede ser nula, así que le coloco de una vez not null. ¿Y cómo le voy a indicar a la base de datos que es llave primaria? Ok, le doy un espacio y le digo primary key. Así de simple. Y una coma. La coma significa que terminé con ese campo. Ya terminé, ya no quiero especificarle más nada. Voy abajo, le doy enter y voy con el siguiente. ¿Sí? Ahora voy con nombre. Y le voy a especificar que es de tipo de dato varchar. Y vamos a colocarle, digamos, de 30 posiciones. ¿Sí? Coma. Fíjense entonces que acá, según el dibujo o el diagrama, ya yo le coloqué. Ahora voy a colocar este y ya lo coloqué. Y así voy entonces, ¿no? Con todos los demás en ese orden. ¿Sí? Aquí voy entonces, le coloco apellido. También le voy a poner un varchar de 30. Después cédula. A cédula, digamos que le voy a poner un varchar de 15. Coma. Fíjense que aquí se me olvidó la coma y él automáticamente me está colocando como un error. Bien, coma ahí. Edad. Importante, edad es integer. No me coloquen, por favor, cuando van a crear sus ejemplos, que la edad es varchar, por favor. La edad es integer. Cada campo o cada columna debe llevar el tipo de dato adecuado. ¿Sí? Teléfono. Teléfono sería un varchar. También de 15 posiciones. No problema. Coma. Y el último, vamos a decir que es correo. Y a este le voy a poner un varchar de 30 posiciones. Cuando ya es el último, bueno, ya no le pongo coma, sino que me voy aquí al final y cierro el paréntesis. Bien, aquí está. Entonces cierro el paréntesis y ya el WordPress me dice, bueno, que aquí se cerró una llave. Básicamente es como si abriera y cerrara una llave, pero con paréntesis. Y cuando realice esta ejecución, se me va a crear una tabla
físicamente en mi base de datos y me va a modificar. Entonces, fíjense que aquí hay una opción que dice table en mi base de datos y está vacía. Entonces, ya cuando ejecute esto, ya esta opción de tables ya no va a estar vacía. Debería entonces decir que ya tiene una tabla y inclusive me la va a presentar allí. Bien. Acá, como decía el compañero, si yo quiero que también no vaya a crearse un cliente sin nombre, entonces no hay problema. Yo le pongo aquí not null. Tampoco quiero que se cree un cliente sin apellido y tampoco creo que se cree un cliente sin cédula. Entonces yo le pongo not null a todo esto. Bien, aquí le estoy entonces especificando que estos 4 campos, cuando se van a insertar, tienen que llevar datos. Cliente, nombre, apellido, cédula. Si alguno viene sin datos, no puedo crear al cliente. Ahora estoy dejando que edad, teléfono y correo puede hacer que vaya en blanco porque, bueno, puede ser que la persona no quiere dar la edad y eso no significa que yo no le voy a vender algún producto porque no me quiere dar su edad. Ese es su problema. No me quiere dar el teléfono. Bueno, listo, no me lo quiere dar. Yo no lo puedo obligar, pero sí quiero que compre, ¿sí? Entonces, lo principal es nombre, apellido y cédula y obviamente el ID cliente y ese ya le estamos diciendo que es obligatorio. Entonces, bien, no me queda más que ejecutar. ¿Dónde ejecuto una instrucción SQL? Esta es nuestra primera instrucción SQL. La ejecuto aquí en este rayito que está acá. Lo voy a marcar acá, a ver si se puede ver. Este rayito es para ejecutar. Hay un rayito al lado que tiene como un pequeño símbolo aquí. Ese es para hacer revisiones. El que ustedes deben ejecutar es el primero, el rayito que está a la izquierda. Ese es para ejecutar instrucciones. Pueden ejecutar la instrucción así y va a ejecutar todo lo que esté en su área de trabajo, todo lo que está aquí. Voy a agrandar esto ya porque ya no necesito, digamos, la imagen. Bien, entonces él va a ejecutar todo. Pero si ustedes quieren que solo ejecute esto, ustedes lo pueden seleccionar y él solo ejecuta lo que está seleccionado. Bien, en este caso, como no tengo ninguna otra instrucción, yo voy a generarlo así. Entonces voy a darle rayito y van a ver que en la parte de abajo, aquí hay una sección que dice output, que es como la bitácora de lo que se va haciendo. Bien, yo le voy a dar aquí ejecutar. Y aquí entonces vieron que en la bitácora me puso aquí un ganchito verde. Eso significa que la ejecución que hizo, la hizo correctamente. No hubo error. ¿Sí? Y ya entonces me ejecutó esto. Y voy a refrescar aquí mi base de datos. Le doy botón derecho, refresh. Y se van a dar cuenta, déjenme quitar la flecha esa que estaba allí. Se van a dar cuenta que ya ahora tengo una lista de tablas y en este caso la lista solamente tiene una tabla que dice clientes. Voy a seleccionar esa tabla. Clic. Y en la parte de abajo, fíjense acá, me aparece entonces el detalle de lo que yo acabo de crear. ¿Sí? Y debe estar idéntico a lo que yo le creé. Ahí está, dice ID cliente, que es una llave primaria, me puse aquí PK. Dice nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo y con el respectivo tipo de dato que le creé. ¿Sí? Fíjense que ahí está todo igualito a lo que yo creé. Esta tabla ya existe, acabo de crearla en esa base de datos. ¿Sí? Por lo cual, no puedo crearla de nuevo. ¿Sí? Ya es un objeto que está en mi base. No puedo crearla de nuevo porque ya existe. ¿Sí? Así que si en algún momento ustedes vienen y se equivocaron y le dan de nuevo al rayito, fíjense que me va a mandar un error acá abajo, me va a decir algo. Yo le voy a decir, la selecciono de nuevo y la ejecuto. Y aquí entonces me dio, en la tercera línea dice, me mandó una X y dice el error, dice table clientes already exist. Ya existen. ¿Sí? Ese es el mensaje de error que me dice. Porque no puedo crear dos objetos con el mismo nombre. Entonces, esta ejecución de crear tablas solo la podría realizar una vez, ¿sí? Porque si existe, yo no lo puedo crear de nuevo, ¿sí? Ahora, puedo colocarle otro nombre, clientes 2, y ahí sí la puedo ejecutar y la va a hacer con otro nombre, clientes 2, y la va a crear.
pero ya es otra tabla, ¿sí? No es la misma, es otra. ¿Sí? Entonces, es un objeto ya creado y no puedo crear dos veces el mismo objeto, ¿sí? Pregunta aquí ya con la ejecución del MySQL y la instrucción create table. El próximo taller les voy a dejar y obviamente van a hacer instrucciones SQL como esta. Y aquí está el video para que ustedes vean entonces cómo se hace el query table, paso a paso, por si tienen alguna consulta que ahora mismo no han querido mencionar. Bien, sigamos con otras instrucciones que vamos a estar viendo hoy. Bien. Bien, antes de eso, este es lógicamente lo que hizo la base de datos hace un momento. Entonces, esto es, digamos, lógicamente lo que acaba de hacer el motor. ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo. Es una estructura que ya creé y la creé así. ¿Sí? Importante que esa estructura siempre debemos saber de que el tipo de dato es la que va a enmarcar toda la información que va a llevar dentro. Siempre va a tener, por lo menos aquí le puso integer, este va a llevar números. 1, 2, 3, siempre va a llevar números. Este varchar de 30, bueno, va a llevar nombres de personas, ¿sí? Este va a llevar apellidos. Es un varchar. Este un varchar de 15 va a llevar cédulas. 8 guión. La edad, bueno, siempre va a ser numérico. No le puedo colocar, entonces, no debería colocarle algún, ¿sí? El teléfono y el correo. Mi tabla está con esta estructura, por eso cuando hablamos de la DDL, que es las instrucciones que estamos haciendo ahora, hablamos de estructura, porque lo que hace es crear la estructura. Ahora mismo, toda esta información que está en rojo, yo no la he introducido, ¿sí? Esos son datos y no estamos todavía con inserción de datos. Pero lo que quiero indicarles es que esta es la estructura que va a llevar la tabla de clientes siempre, a menos que yo la quiera modificar por alguna razón, pero ya la creé así. ¿Sí? Ya está creada la tabla de clientes con esta estructura. Entonces, acabo de crear mi primera estructura en esta base de datos. Bien, y la estructura, lógicamente, la que hizo fue algo parecido a esto. Bien, siguientes instrucciones. Las instrucciones también para alterar la estructura. Alter es la instrucción que permite modificar la estructura de las tablas u objetos en la base de datos. Eso significa que si yo creé una tabla y se me olvidó colocarle alguna columna, entonces yo tendría que usar esta instrucción, ¿sí? Alter, la sentencia sería alter table, quiero alterar una tabla y luego le especifico qué tabla voy a alterar. Bueno, en este caso, clientes. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo la quiero alterar? Ok, quiero agregar. Entonces le pongo add. ¿Qué quiero agregar? Un campo nuevo a esa tabla que se me olvidó, una columna que se me olvidó. Ok, coloco el nombre de la columna y coloco al lado el tipo de datos de esa nueva columna. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es alterar una estructura que ya hice previamente. Para no crearla de nuevo o para no borrarla y crearla, porque se puede hacer eso, yo tengo la opción de alterar la estructura con esta instrucción. Alter table, clientes, add email, con varchar, dice varchar de 10. ¿Qué va a hacer eso? Si volvemos acá a la imagen de la estructura lógica que les dije, ¿sí? Esa instrucción alter lo que va a intentar hacer es crear otra columna aquí. Vamos a ver si la apunto. Crear otra columna aquí, un poco más pequeñita porque uso varchar de 10. Va a tratar de hacer algo así. Aquí varchar de 10. Y acá esta que se llama email. Digamos que dice email. Y agranda entonces mi tabla. ¿Sí? Eso lo hice porque ejecuté la instrucción alter table add. Me agregó una columna más. ¿Sí? Me alteró la estructura que ya yo tenía creada y le colocó otra columna porque esa fue la instrucción que le puse. Alter table add. ¿Sí? Bien, pero así como puedo agregar
Volvamos entonces a las instrucciones. Así como puedo agregar, también puedo modificar, ¿sí? Para modificar, entonces también ejecuto alter table, clientes, que es la tabla que voy a modificar. Hasta ahí va igual. Pero aquí cambia, entonces voy a modificar una columna. Modify columns. ¿Qué columna voy a modificar? Le tengo que especificar, bueno, ese es el nombre. Voy a modificar la columna email, ¿sí? Fíjense que acá agregué email, pero puede ser que me equivoqué y le puse varchar de 10, es muy pequeño, entonces quiero modificar o agrandarlo un poco, entonces le coloco la misma columna y le pongo aquí, ahora la quiero de varchar de 30, ¿sí? Entonces, alteré una columna que ya existía. Puede ser email o puede ser nombre también. No. Una columna que no es que acabo de crear, es de la que ya creé desde antes, puede ser. Altero el tamaño de una columna, lo hago con alter table, modify column. Entonces ahí le coloco que quiero que esa columna ahora sea varchar de 30. ¿Sí? Esa es la manera entonces de alterar una columna ya creada. Y también tengo la opción de borrar una columna ya creada. ¿Sí? Entonces, para eso le coloco también la instrucción alter table, le digo el nombre, en este caso clientes, y le digo drop column. Drop column significa voy a borrar esa columna completa, ¿sí? Y se llama correo. Le tengo que especificar el nombre de qué columna quiero borrar. Ahora, con esta instrucción hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque me borra la información que ya tenga adentro, si es que ya tiene información, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado al ejecutar este drop column, porque a diferencia de las otras instrucciones, con esta puedo perder información, ¿sí? Con la instrucción alter table drop column. Así que esta instrucción, normalmente los DBA no se la dejan ejecutar a cualquier persona, pero bueno, es importante que nosotros las conozcamos. Ejemplo, que acá tengamos esta estructura y ya tenga datos. Imaginémonos que estos son datos y que ya le fueron ingresando clientes porque como ya la había creado, alguien se apresuró y empezó a ingresarle ya clientes a mi base y tiene 4 clientes ya ingresados. Si yo ejecuto esta instrucción que se llama alter table drop column, ¿qué va a hacer? Va a borrarme toda la columna. O sea que todos los correos que estaban aquí se van a ir, van a desaparecer. Ya no van a existir. No solo la columna, que se va obviamente a achicar, la estructura va a ser más pequeña, sino porque ya no va a existir esta columna, sino los datos estos se perdieron también, o sea, se van, ya no los puedo recuperar. Y en base de datos, instrucciones por lo regular no tienen control Z o no tienen undo para echar hacia atrás. No, se borró esto y ya. Ahora, ¿cuáles son los 4 correos aquí? ¿Quién sabe? Ahora, imagínense que sean 150 clientes y yo ejecuto esta instrucción. Obviamente, hay que tener mucho cuidado porque aquí ya estoy perdiendo no solo la estructura, sino los datos que están dentro. ¿Sí? Mucho cuidado entonces cuando ejecuten cualquier opción que tenga que ver con el drop. ¿Sí? Porque drop significa borrar. ¿Sí? Borrar estructura. Bien, consultas con la instrucción alter table. Bien, si no hay consulta, vamos a la siguiente instrucción de estructura, que es la instrucción drop. Pero esta ocasión no es el drop de columnas que vimos hace un momento. Ahora, digamos que quiero borrar la tabla completamente. Entonces también puedo hacerlo con la instrucción drop table. ¿Sí? Drop table y especifico el nombre de la tabla que quiero borrar y se va completamente. O sea, la tabla deja de existir y se va de la lista de tablas que vieron hace un momento en MySQL. Ya no aparece en la lista de tablas. El drop table borra la tabla completa. ¿Sí? Borra la tabla completa. Y obviamente hay que tener mucho más cuidado con esta instrucción que con las que estaba aplicando hace un momento. ¿Por qué? Porque eso significaría que esta tabla, si yo hago un drop table clientes, se va
completo, disculpe. Se va completo, o sea, deja de existir con todo el dato que tuviera acá adentro. ¿Sí? Se va, ya no va a existir más. Con todo información se va. Así que hay que tener mucho cuidado con la instrucción drop, como les decía, tanto el drop column del alter table como el drop table. ¿Sí? Bien, entonces vamos a MySQL y vamos a poner en práctica entonces estas instrucciones, alter table y drop table. Bien. Ahí está mi tabla creada, ¿sí? Ya la creé hace un momento. Pero vamos a decir que quiero alterar esta estructura porque por alguna razón me equivoqué, ¿sí? O me faltó algo, mejor dicho. Digamos que quiero colocar una fecha de nacimiento del cliente que era importante y se me olvidó colocarla. Entonces yo voy a usar la instrucción alter table y el nombre de la tabla que quiero ejecutar. Fíjense que ya el mismo MySQL nos trae también las tablas ahí ya como una lista. Alter table. Entonces voy a usar la instrucción add. Quiero decir que voy a agregar una columna más, ¿sí? Que se me olvidó colocar al momento de crearla. Ustedes dirán, pero ¿por qué al momento mejor no la creé desde el principio? Bueno, puede ser que se me olvidó. Y si yo la creé y ya hay datos, no es conveniente borrar la tabla para crearla de nuevo, porque ya hay datos. Si hay datos, yo tengo que forzosamente usar alter table. Bien, alter table add, y ahora voy a agregar una columna que se llama fecha de nacimiento, digamos, fetch nat. ¿De qué tipo de dato? Como una fecha, debe ser tipo date. ¿Sí? Tipo date. Desde aquí puedo decirle que es not null o dejarla sin eso para que sea entonces opcional. Bien, fíjense que ya mi tabla creada está acá abajo con toda la estructura que yo creé principalmente. Pero voy a agregar ahora esta nueva y le voy a colocar aquí. La selecciono y voy a ejecutar. Quiero agregarle fecha de nacimiento. Bien, aquí vean, ya la ejecuté y me salió un ganchito verde aquí, significa que la instrucción está bien. Acá no se ha modificado porque yo no le he dado refresh, le voy a dar entonces aquí refresh. Y van a ver entonces acá que ya aparece fecha de nacimiento. ¿Sí? Acabo de agregarle una columna más a mi tabla. Le acabo de agregar la columna fecha de nacimiento. ¿Sí? Bien. También puedo modificar estructura, ¿sí? Modificar estructura. Digamos que a este correo le dejé poco espacio y quieren que amplíe un poco esto más a 50 posiciones, ¿sí? Entonces yo también puedo ejecutar eso, como no. Voy a darle un poquito más de espacio aquí. Voy a colocar entonces alter table, clientes, porque tengo que especificar la tabla. Ya no quiero agregar, quiero ahora modificar las que ya existen. Modify column. Bien. Tengo que decir cuál va a ser la que quiero modificar. Correo. ¿Y qué le quiero hacer? Bueno, ahora quiero poner que sea un varchar de 50 posiciones. Bien. Ahí está. Entonces, selecciono, ejecuto y igual me confirma que aquí está bien. Refresco mi base de datos. Selecciono nuevamente clientes y ahora van a ver acá abajo que correo ahora dice aquí varchar de 50. Ya confirma de que mi cambio sí se hizo. Bien, entonces eso lo puedo hacer con alter table modify column. Bien, pero resulta que ahora me mandan a quitar un campo porque ya no lo quieren. Se equivocaron al mandarme a agregarlo. Entonces dice, ¿sabes qué? Bórrate la columna fecha de nacimiento. Ah, okay, pero si la acabo de crear, no importa, bórrala. Bien, ¿cómo hago eso? Alter table clientes, ahora voy a usar la opción drop column. Tengo que especificar el nombre, por supuesto. Entonces pongo fetch nacimiento. Ya no tengo que especificar tipo de dato. ¿Por qué? Porque a él no le interesa, la va a borrar. No importa qué tipo de dato sea. ¿Sí?
Ahora, insisto, siempre tengan en cuenta que es muy peligroso hacer esto porque va a borrar la estructura, la columna con todo y datos. Pero como yo sé que no tengo datos todavía, la puedo hacer sin problema. Ejecuté, me dijo que estaba bien. Y si refresco aquí mi tabla, me va a decir que ya no existe la columna fecha de nacimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, por último dato, digamos, puedo borrar la tabla completamente con la instrucción drop table clientes. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, la tabla se va a ir con toda la información que tenga. En este caso no tiene información. Y esto es lo que algunos programadores o algunos que ejecutan instrucciones prefieren hacer cuando tienen que cambiar mucho una tabla que crearon y la crearon mal para no hacer tantos alter tables. Si todavía no tiene datos, prefieren borrarla. Entonces hacen este drop table. Yo la voy a ejecutar. Ejecuto. Ya fíjense que aquí en el listado de tablas ya quedó vacía de nuevo porque la única tabla que había la borré con la instrucción drop table. Entonces ya se fue. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace mucha gente? Dice, ok, ahora le voy a colocar lo que me hacía falta. Y digamos que la persona entonces le dice, aquí voy a colocar la fecha de nacimiento. Y ya puedo crear acá entonces la fecha de nacimiento y la ejecutación. ¿Ya? Entonces, ejecuta y crea de nuevo la tabla. Eso lo hacen frecuentemente cuando la tabla está vacía. Bien. ¿Alguna consulta entonces con la instrucción alter table ya en ejecución en base de datos? Fíjense que la misma instrucción aquí es la misma. Alter, aquí por lo menos las tres primeras, el último es drop. Y aquí entonces varía por la instrucción, que una es para agregar, una para modificar y una para borrar la columna. ¿Sí? Y la última para borrar la tabla completa. Son dos cosas diferentes. Borra columnas y la otra borra tablas. Si se han dado cuenta, todo lo que estamos haciendo es trabajar con estructura. No hemos visto datos todavía. Estructura. Todo esto son instrucciones de lenguaje DDL. Bien. ¿Consultas de estas instrucciones? Bien, si no hay consultas, vamos a la diapositiva y vamos a ver entonces la primera instrucción del DML. Fíjense que aquí ya cambia, ya no es DDL, ahora es DML, significa que vamos a empezar a ver una primera instrucción que tiene que ver con datos, ya no con estructura, sino con datos. ¿Y cuál va a ser la primera instrucción de datos que vamos a ver? Insert into. Porque en Insert into nosotros vamos a incluir datos en la columna, en la tabla que ya hemos creado. ¿Cómo hacemos eso? Bien, la instrucción, la sintaxis es insert into, así está. Nombre de la tabla, abro paréntesis, voy colocando los campos, ID cliente, nombre, apellido, edad, todos los campos que quiero agregar. Cierro paréntesis, luego la instrucción values, abro paréntesis y empiezo a colocar los datos que van en el mismo orden que lo estoy colocando en los campos. O sea, este 2 va a ir aquí al ID cliente. Juan va a ir aquí en nombre. Pérez va a ir aquí en apellido. Y 37 va a ir aquí en edad. ¿Sí? Entonces, en el orden que yo coloco los campos arriba, es el orden que voy a colocar los datos en el values para que él los ingrese en ese orden. Ya él sabe entonces que en ese orden va. Eso tiene que quedar claro. El otro punto que tiene que quedar claro es, dependiendo del tipo de dato de la columna que voy a agregar, digamos, en ID cliente, habíamos puesto que era integer, si no me equivoco, y ustedes se acuerdan, entonces es número. El número, cuando yo lo voy a colocar en el values, va así simple, normal, va el número, sin problemas, seguido por coma, para agregar el dato que va en el otro campo. Este otro campo que se llama nombre, ese era tipo varchar. Como es tipo varchar, cuando yo voy a agregar el dato que va en ese campo, tiene que ir con
apóstrofe. O comilla simple, como le quieran decir. O sea, al principio y al final. Lo que vaya entre esas comillas es lo que va a ingresar en nombre. Eso siempre va a pasar para los para los campos que tengan tipo de datos varchar y fecha. Digamos, apellido también es tipo varchar. Así que yo le voy a colocar el Pérez con un apóstrofe antes y un apóstrofe al final. Y envío Pérez. Y él me va a ingresar Pérez porque lo ingresé bien, digamos, con los apóstrofes. Ahora después viene edad. Edad es numérico, integer. Entonces no lleva apóstrofe. Fíjense que va así sin apóstrofe, va normal. Y como es el último campo, ya el último dato, ya yo cierro y ejecuto el insert y entonces lo hace sin problema. Ejecuta el insert. Siempre y cuando haya respetado de que si es un tipo varchar, le coloco entre comillas simples, y si es un tipo entero, lo coloco el número directo. Bien, el otro ejemplo sería, digamos, una tabla que se llama pedidos. Tiene ID pedido, tiene fecha, tiene cantidad, tiene monto. Bien, en el values, abro paréntesis y coloco, bueno, el ID pedido es numérico, va al 100. Luego viene la fecha. Bien, entonces la fecha también va entre apóstrofe, al principio y al final. En este caso, yo recomiendo siempre, como un estándar, colocar la fecha con el formato de año primero. ¿Sí? Año primero. Después el mes. Y después el día. Ese es un formato internacional porque la base de datos siempre va a depender de cómo fue creada o con qué configuración fue creada las fechas. Si ustedes lo colocan así, nunca van a fallar porque cualquier base de datos va a determinar que este es el año, este es el mes, este es el día. Bien, el otro campo es cantidad, es numérico, va así, sin apóstrofe, y el monto va también sin apóstrofe porque es numérico. Bien. ¿Alguna pregunta entonces con el insert? Bien, si no hay preguntas, vamos entonces a utilizarla directamente con el MySQL. Bien, para poder hacer el insert voy a tener que crear la tabla, ¿verdad? Así que voy a ejecutar esta instrucción de nuevo y creo mi tabla que ya la habíamos creado anteriormente, solamente que la habíamos borrado. Ahí está. Voy a abrir una nueva pestañita o digamos, campo de trabajo. Y aquí entonces voy a ingresar mi instrucción insert into, que es donde voy a ingresarle valores a la única tabla que tengo, clientes. Bien. Coloco clientes, abro paréntesis y coloco sus campos. ID cliente, nombre, apellido, cédula, si no me equivoco. Déjenme, si le doy un clic aquí, me va a ayudar acá. ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad. Sí, vamos a ver si le doy espacio. Y después viene teléfono y correo. Voy a darle hacia abajo para que... Correo. Bien. Cierro paréntesis, ahí están todos mis campos ya. Voy a darle abajo para que sea un poco más... no puede ir seguido, ¿no? Yo solo le estoy dando estos espacios para que sea entendible, pero puede ir seguido. Bien, en el values, entonces, el primer dato que voy a colocar aquí tiene que coincidir con este. Primer dato, voy a colocar entonces 1. Va el número, como es numérico, va tranquilamente así sin problema. 1. Bien, separo por coma y entonces ahora va el nombre. Bien, entonces el nombre. Como es un nombre, lo tengo que poner con apóstrofe al principio y al final. Así. Porque yo sé que es varchar. ¿Cómo sé que es varchar? Me puedo ir copiando acá abajo de que me va diciendo, mira, nombre varchar, apellido varchar, cédula varchar, teléfono varchar y correo varchar. Entonces, si yo tengo todos los varchar, yo sé que todos esos datos que voy a empezar a ingresar en esas columnas tienen que ir con apóstrofe. Entonces, nombre, ahora viene el apellido, porque ese fue el orden que yo le fui poniendo. Disculpa, apellido será aquí Beiro.
Viene la cédula, que también es de tipo varchar. Cédula 8487149. Ajá. Viene la edad. Es un número, así que no va con apóstrofe, ¿verdad? Teléfono sí es varchar, así que lo coloco en varchar. Y el correo es varchar, así que también lo voy a colocar acá. Y ya cuando es el último, cierro paréntesis. Bien. Ahí está entonces mi primer insert into. ¿Sí? Voy a colocarlo todo en línea. Ahí está. Ahí están todos. La instrucción entonces insert into, nombre de la tabla, todos sus campos al lado y values, abro paréntesis y van todos los datos en el mismo orden de cómo puse los campos arriba. Yo selecciono esto y ejecuto aquí. Voy a borrar aquí el log para ya no tener tantos logs. Mira, quedó en blanco. Bien. Ejecuto esto y me salió aquí en verde. Eso quiere decir que insertó sin problema mi dato. ¿Sí? Es el primer dato que inserto. Entonces ya sabemos el insert into. Bien, ahora va la siguiente instrucción que vamos a profundizar la otra semana, pero para explicarles muy simple, cómo veo lo que está en mis tablas, cómo las visualizo, cómo las puedo ver, cómo las puedo mostrar. La instrucción para eso se llama select. ¿Sí? Select significa seleccionar. ¿Sí? ¿Qué quiero seleccionar? Todos los campos. Con todos los campos vamos a traducirlo o a simplificarlo con asterisco. Asterisco es el comodín que dice todos los campos o todas las columnas de tu tabla. Ok, pero como yo puedo tener muchas tablas en mi base de datos, yo tengo que especificarle de cuál quiero ver la información. Eso lo voy a hacer con una cláusula que se llama from. ¿Sí? En el from yo le tengo que decir seguidamente cuál es la tabla que quiero ver. Clientes. ¿Sí? Ahí entonces, con esta instrucción, yo puedo ver todos los campos de mi tabla clientes. Voy a ejecutar esto. Y fíjense entonces que ya me sale aquí una cuadrilla o una pequeña tabla con toda la información. Ahí está, ya me dice que la estructura es esta y ya los datos que tiene adentro, que ya tiene datos, son estos. ¿Sí? Ahí está. Entonces con el select ustedes pueden mostrar la información. Asterisco le dice que quiere ver todas las columnas sin excepción. El from te indica de dónde quieres obtener la información. En este caso yo le dije de clientes y al ejecutarlo me muestra toda mi tabla de clientes. Bien, para obviamente alimentar un poquito esta tabla, yo voy a agregar otro cliente. Voy a agregar el 2 que se va a llamar María. ¿Sí? Espino. Vamos a ver. Por acá es 7 y aquí cambiamos un par de números. Tiene 21, 23. Su celular va a ser este. Y su correo es mespino. ¿Sí? Ejecuto. Y ya voy a tener entonces un segundo cliente ahí. Ahí está, María Espino. ¿Sí? Y ahí entonces puedo ir ingresando más. Fíjense que ahora voy a hacer algo interesante. ¿Sí? Ahora voy a copiar esto, copy page. Bien, pero no le voy a enviar apellido. ¿Sí? Digamos que le envío, en el apellido le envío null. ¿Sí? Le envío null en el apellido porque no lo tengo. Este se llama José. Y es el 3. ¿Sí? Fíjense que voy entonces a intentar a crear a José de cédula 6. De 21 años. Bien. Y yo le había puesto, si no me equivoco, que
apellido no puede ir en null. Creo que aquí lo vamos a poder ver aquí. Si dice not null. Entonces, él no me debería dejar que ingrese esta información así. ¿Sí? Ahí, fíjense que me salió una pequeña cruz aquí abajo al final. Y el mensaje que dice la columna apellido. Eso se lo voy a marcar porque está muy pequeño. Sé que no lo van a poder ver así. Acá dice la columna apellido no puede ser null. Can be null. ¿Sí? Entonces aquí respeta lo que el compañero había dicho. ¿Cómo hago para que sea obligatorio? Ok, ahí ya yo le puedo enviar. No le puedo enviar nulo porque no va a dejar crear el cliente. Entonces yo digo, verdad, que sí, él necesita tener nombre. Entonces va a ser José Robles y va a tener esta cédula. Pero digamos que no tengo el correo. En el correo le voy a poner el null. ¿Sí? Y lo envío. Sí me dejó crearlo, ahí lo dice que está en verde, no tiene problema. Fíjense que me dejó crearlo aunque el correo fuera nulo. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar el select para visualizar cómo queda, cómo va quedando la tabla. Y ahí está, ya tengo los tres. Y aquí, correo está en null. ¿Cómo me dejó crear un correo en null? Pero es que cuando yo creé la tabla, yo le dije o no le especifiqué nada y él por default, cuando yo lo envío así, él dice aquí que puede tener nulos. Igual lo va a poner en todos los que yo no lo especifico not null. Él dice que sí acepta nulos. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esa parte? De que el que le dicen not null va a ser obligatorio y no voy a poder crearlo sin ese dato. Bien. Ahora quiero que verifiquen algo más. Voy a intentar ingresar otro dato. Pero ahora esta persona se va a llamar Vanessa. Vanessa Díaz. Díaz con Z. Va a ser de Panamá. Tiene 3. Y ya sí tiene correo. Entre apóstrofo debe ir el correo. vdiaz@msn.com. Fíjense algo que va a pasar acá. Voy a borrar otra vez el log de aquí abajo. Voy a intentar ingresar a Vanessa ahora Díaz, pero fíjense que no le cambié el número que llevaba el ID cliente. ¿Sí? Entonces voy a intentar ingresar de nuevo el número 3. Intento insertarla y me sale un error. ¿Sí? Acá abajo dice error. ¿Y qué dice en el mensaje del error? Llave duplicada 3 por llave clientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo, porque recuerdan que cuando creé la tabla dije que esta es primary key. Que es primary key. Eso significa que no se puede repetir. ¿Sí? Debe ser única. Por cual ID cliente siempre tiene que tener un número diferente. No puede tener dos registros con el mismo número. Entonces, eso fue lo que traté de hacer acá y por eso me mandó error. Yo no puedo colocarle 3 a José y 3 a Vanessa. La única manera que Vanessa entre o pueda ingresar es que sea 4 o 5 o 6 o cualquier otro que no está creado. Bien, ahora lo intento y ya lo dejó. ¿Sí? Significa entonces que ahora sí puedo entrar a Vanessa porque entró con un nuevo número. O sea que estos números de aquí nunca se van a repetir. Bien, preguntas con esta nueva instrucción que estuvimos viendo, el insert y el select. Buenos días. Sí, una pregunta. Diga. Por ejemplo, si tengo una lista de personas y se repite un nombre, ¿saldría el error o pasaría por sin error? No, yo puedo crear a otras personas con el mismo nombre sin problema. Es más, incluso esto sería un error, digamos, ya de datos lógico, pero para el sistema es indistinto.
yo puedo agregar todos los mismos datos igual. Miren, aquí ya estaría repitiendo todo, solamente que le puse 5 y él me va a permitir hacerlo sin problema. Aquí ya lo inserté y ahora cuando voy a ejecutar, mira, Vanessa Díaz está 2 veces, ¿ya? Porque ya no es un error que va a controlar el sistema o la base de datos, porque es un error ya del usuario. Yo como usuario me equivoqué y otra vez dupliqué a la persona. Pero técnicamente la base de datos está haciéndolo bien. Lo único que va a evitar es que no le coloque el mismo código, pero si es el mismo nombre, no puedo bloquearlo ahí. Lo que sí podría bloquear es poner de repente que sea una llave también la cédula para que no repita la cédula, que esa sí se sabe que es único, porque sí pueden existir 2 Vanessa Díaz. Lo que no puede existir 2 Vanessa Díaz con la misma cédula. Entonces ya esa podría ser una otra instrucción que le ponga para que no me deje repetir cédula y me mande un mensaje de error. ¿Sí? Pero según creamos la tabla, la única que no se puede repetir es la primary key. Bien. Bueno, recuerde que todo esto está grabado para que ustedes le den seguimiento cuando van a hacer su taller. Precisamente voy a dejar de compartir para ir a las actividades de la semana. Siempre me gusta dar una revisión de las actividades para que ustedes estén atentos a qué es lo que tienen que hacer. Bien, voy a entrar a la plataforma y voy a compartir pantalla. Bien, tareas para esta semana. Bien. La tarea individual número 2 es un quiz, ¿verdad? Es un quiz con el material que dimos, obviamente, que acabo de dar y que también ya lo tienen en su plataforma. Siempre hay un pequeño video con unas anotaciones alternas para que ustedes también tengan un conocimiento diferente del que yo les estoy dando. Bien, para hacer este quiz, yo les recomiendo que los que están aquí en la videoconferencia solamente lean el PDF, le den un vistazo, lo estudien un poquito y después entren a hacer el quiz. El que no está, que no pudo llegar a la videoconferencia, tiene que mirarse la videoconferencia completa y después leerse el PDF para poder hacer el quiz, porque puede haber cosas que estén aquí y no estén en el PDF tan claramente explicados, por lo menos en la parte que trabajamos con el mismo MySQL. Bien, para hacer este taller, cuando ustedes ya estén preparados para hacerlo y que lo habilite, porque no lo he habilitado todavía hasta que termine la clase, se van a ir a esta dirección www.socrates.com. Yo voy a intentar abrirla aquí. ¿Sí? Ahí va a salir la plataforma aquí. Es esta, donde está el niño. Usted le dan aquí donde dice Login. Y se van a la opción que dice Student Login. Le va a pedir, aquí dice Room Name, el número de aula. Yo se las puse en su plataforma. Dice el nombre del aula es ISAE base de datos 1. Ustedes van a ir ahí y le colocan entonces eso. ISAE base de datos 1. Tienen que colocarlo igualito porque si no, no van a entrar. ISAE base de datos 1. Y le dan Join. Bien. Ahora, ¿qué dice? Esperando a que la siguiente actividad empiece. Como yo no he activado el quiz, le va a salir así. Apenas yo active el quiz, ustedes le va a salir que ustedes coloquen el nombre, usted ponen primer nombre y segundo y primer apellido, ¿sí? Para llevar ese orden. Y luego empiezan a contestar las 10 preguntas que le va a hacer esta plataforma. Son preguntas de escoger la mejor respuesta y a veces de cierto y falso. Puede haber una que otra que diga coloque la instrucción. Ustedes tendrán que colocar la instrucción en mayúscula para que él entonces la evalúe. Por lo general, él le da de una vez, tuviste 9 buenas de las 10, ya te saben que es 90, tuviste 8 buenas, tuviste 7 buenas, ya ustedes van viendo entonces lo que sacaron cada uno, ¿verdad? Entonces recuerden, aquí está la página y aquí está el nombre del aula. Yo apenas termine con ustedes, activo el quiz por si quieren empezar a hacerlo de una vez. Pero siempre les recomiendo que le den una leída al PDF. Bien, cuando terminen esta actividad, responden la actividad aquí
Cuando terminen de hacer el quiz en Socrative, vuelven acá y dicen contestar y solo ponen prueba concluida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me llegue a mí que ustedes contestaron o que ya terminaron su actividad y cuando Socrative, la plataforma Socrative me envíe la prueba de ustedes calificada, yo se la envío a ustedes y ustedes la pueden revisar. ¿Sí? Si no me contestan aquí en la plataforma, en Chamilo, no me contestan prueba concluida, no me contestan nada, no se abre ese ítem para poder yo devolverle la retroalimentación de su prueba. ¿Sí? Entonces, lo más importante es hacerlo en Socrative porque eso me va a mandar la nota a mí. Pero sería recomendable que luego lleguen aquí y coloquen prueba concluida y así yo le puedo retroalimentar de su prueba. Tienen hasta el 24 de marzo, eso me parece que es el próximo miércoles, para hacer la actividad. Ya les digo, son 10 preguntas, así que no les debe demorar. Por eso yo siempre dejo 3 o 4 días. Esto debería ser mucho más rápido, pero les doy el chance a que lo hagan en 3 o 4 días. Solo tienen que leer el PDF, contestar las preguntas y ya. Eso va a tener un porcentaje de su nota final de 10%, por lo cual no lo tomen a la ligera. Estudien un poquito antes de ir a hacer el quiz. ¿Consultas de esta actividad? Bueno, es una consulta. Vamos a la siguiente actividad. Este quiz que acabo de ver es individual y el que viene ahora, este es una actividad grupal, ¿sí? Reúnanse con su grupo de trabajo, 2 o 3 estudiantes, no más de 3, y hagan entonces el siguiente taller. Siempre videos de apoyo, si quieren reforzar lo que hemos dado. Y esta es la actividad. Bien, yo le estoy colocando aquí un diagrama de entidad-relación extendido. Ya yo lo hice. No quiero que ustedes lo hagan de nuevo. Ya está hecho aquí. ¿Sí? ¿Para qué se los puse? Para que lo tomen como base para hacer las instrucciones que les voy a decir. Para que lo utilicen. No lo tienen que hacer de nuevo. No pierdan el tiempo haciéndolo porque ya yo lo hice. Bien, ¿qué tienen que hacer con el diagrama? Crear las instrucciones, o sea, colocar en MySQL las instrucciones para crear la tabla de proveedores. Colocar las instrucciones para crear la tabla de categorías y colocar las instrucciones para crear la tabla de productos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, siguiendo paso a paso lo que yo hice, buscan el diagrama, déjenme ver aquí, buscan el diagrama, por lo menos proveedores, aquí está. La tabla se llama proveedores y los campos proveedor, nombre, teléfono, contacto, correo. ¿Qué es contacto? Contacto es una persona, por lo cual tiene que ponerle varchar de 30 o 40 posiciones, ¿sí? Contacto es una persona. Bien, entonces van y hacen la instrucción create table con estos nombres y los campos y los tipos de datos que ustedes consideren que vayan para cada uno siguiendo el ejemplo que hice. ¿Sí? Luego que terminan ese, entonces van acá al otro, a categorías, digamos. Categorías es una tabla bastante más pequeña. Se dan cuenta, nada más tiene 2 campos. Crean la tabla categoría con 2 campos. Esta, primary key, y esta descripción, que puede ser entonces un varchar de 50 posiciones o algo así. ¿Sí? Y luego, al final, crean la otra tabla que se llama productos y ahí están sus campos. Igual, siguiendo el ejemplo que yo hice, no deben de tener problemas. Cuando van a crear estas llaves foráneas, le ponen de tipo integer y not null. ¿Sí? Es de tipo integer y not null. Siempre todas las llaves deben de ser not null. Recuerde que llave primaria solo puede crear una. Esta es la llave primaria. Estas son llaves secundarias. Solo le ponen que es not null. La otra semana vamos a identificar cómo identificamos la llave secundaria. Por ahora solo le colocan que es not null. Bien, ese es el primer punto del taller. Crear esas 3 tablas en base al diagrama. ¿Sí? Esas instrucciones create table que van a hacer, las van a copiar, las van a pegar en un Word. ¿Sí? Y las instrucciones para crear y poner las 3 instrucciones. Eso es lo que yo voy a evaluar, las instrucciones que ustedes me van a enviar. Esa es una, la de creación de tablas. Bien, van las otras instrucciones. Punto 2. Indique la sentencia SQL para agregar el campo dirección
que de tipo de dato varchar de 100 a la tabla proveedores. Fíjense que les doy la orientación de qué es lo que tienen que hacer. Miren, qué bueno soy. Les digo que tienen que hacer un alter table. Esa instrucción es un alter table para agregar el campo de datos dirección a la tabla de proveedores. Bien, entonces la 3. Indique la sentencia SQL para agregar el campo disponible de tipo integer a la tabla producto. Muy parecida a la 2 y la 3, solamente que es otra tabla, con otro campo, con otro tipo. También es un alter table. Bien. Esa es la 2 y la 3. Vamos a ver entonces la 4. Indique la sentencia SQL para modificar el tipo de dato del campo dirección de la tabla de categorías para que esta vez tenga un varchar de 150. ¿Sí? También es un alter table, pero se dan cuenta que es para modificar un tipo de dato. Bien. Es una instrucción diferente. La dimos acá. Solo busquen el video y sigan los pasos que hice con el video. 5. Indique la sentencia SQL para eliminar el campo stock de la tabla de productos. También alter table. Para eliminar el campo stock de la tabla de productos. Bien, esa es la otra instrucción que deben hacer. Bien, y la 6 dice ingrese o inserte los registros de la tabla proveedores. Esta sería con la instrucción insert into que hice para clientes. Bueno, ustedes van a hacer una parecida, pero solo para la tabla proveedores que ya crearon en el punto 1. Y van a insertar estos 4 registros que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la 6. Y la 7, coloque la sentencia SQL para visualizar todos los datos de la tabla proveedores. Este es el más fácil y se lo voy a decir cómo es. Recuerden que es select asterisco para todos los datos, para todas las columnas, from proveedores. Se lo acaba de decir, la 7 es esta. Select asterisco from proveedores para mostrar todos los datos. Esa es la 7. Bien, cuando me entreguen eso, todo eso en Word, con una página de presentación, nombre de los integrantes del grupo, la creación de tablas tiene 50% de este taller. Se dan cuenta que crear tablas son 3 tablas, así que son 3 instrucciones. Los alter table, que son varios, tienen 30%. El insert into, que es 4 instrucciones, pero de una sola tabla, tiene 15%. Y el select, que es este punto 7, tiene 5%. Eso lo lleva a un total de 100% el que me entregue todo eso bien. Si siguen paso a paso el video que estoy grabando, no deben tener problemas. Tienen hasta el próximo viernes, medianoche, para entregarlos. Hasta la medianoche del viernes. Y esta actividad tiene 15% del puntaje de su nota final. Preguntas en esta actividad. Es grupal. ¿Sí? Esta actividad yo les recomiendo, se reúna. Uno del grupo debe instalar el MySQL. ¿Sí? Les recomiendo que lo instale por lo menos uno del grupo y hagan entre todos las instrucciones, se la envían a esa persona para que la vaya corriendo a ver si sale bien. Si por alguna razón, algún grupo no pudo instalar el MySQL, no hay problema. Entréguenme las instrucciones según los paso a paso que yo fui haciendo, ¿sí? Y yo se las voy a calificar. Lo único que evidentemente es perjudicial para ustedes porque no van a poder probar si lo que están haciendo corre bien en la base porque no tenían la base. Pero igual las pueden hacer. Son sentencias, así como si fuera un programa. Son instrucciones. Así que podrían hacer todas las instrucciones. Create table lo van haciendo paso a paso. Alter table lo van haciendo paso a paso. Los insert lo van haciendo paso a paso. Y el select también. ¿Sí? Si por alguna razón no tienen el MySQL, lo podrían entregar ese igual instrucción paso a paso. Ya les digo, sería mejor que lo hicieran en MySQL porque de esa manera tienen la seguridad de que está saliendo bien. ¿Sí? Pero igual, el que lo hace en MySQL tiene que copiar toda la instrucción y ponérmelo en un Word. Copia las instrucciones alter table y lo pone en un Word. ¿Sí?
Al final yo voy a calificar el Word con todas las instrucciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, chicos, si no tienen preguntas, debe estar todo bastante claro. Tienen, acuérdense, entonces 2 actividades. La actividad individual hasta el próximo miércoles, la actividad grupal hasta el próximo viernes. Los que les rinde trabajar el fin de semana, perfecto, pueden empezar a hacerlo desde hoy o mañana, trabajar las 2 actividades. Bien, chicos, si no tienen más consultas, cualquier cosa me pueden contactar por el foro de consultas e inquietudes de la plataforma o me pueden enviar por chat siempre en las mismas diapositivas, en el PDF que yo les subo, está mi número de teléfono al principio para que me puedan contactar por WhatsApp. Chicos, que tengan buen fin de semana y que la pasen bien. Saludos. Gracias, igual. Hasta luego.